Don José, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos a muchas personas inscritas en esta charla. Hay muchas consultas sobre el tema de la vacunación obligatoria que la semana pasada se hizo el anuncio oficial por parte del gobierno y que por lo tanto de ahí aparecen bastantes consultas de las diferentes empresas, ¿verdad? Independientemente del tamaño, independientemente de la industria y que por lo tanto, pues usted es el experto en el tema. Don José Salas es asesor en talento humano de la Cámara de Industrias. Yo soy la directora de mercadeo y voy a estar, insisto, revisando los mensajes que ustedes me escriban en el chat para poder aclarar todas las consultas que tengamos. Nuevamente reitero, la charla se está grabando y una vez que finalice, igual se las vamos a compartir al correo electrónico que ustedes utilizaron a la hora de registrarse, igual que la presentación o la información que don José Salas va a presentar. Entonces, los dejo con don José y estamos listos. Don José, ahora sí. Bienvenido. Sí, estamos listos. Excelente. Muchas gracias, Tatiana, y buenos días a todos y todas los participantes en esta charla. Tal vez alguien pueda decir por qué salen con una charla cuando no ha salido el decreto ejecutivo. Bueno, la respuesta está en el nombre de la charla, ¿verdad? El nombre de la charla dice cómo debe prepararse una empresa para poder exigir obligatoriamente a sus colaboradores la vacunación de COVID-19. Entonces, básicamente lo que quiero exponerles es, tengo dos presentaciones, una presentación, 5 puntos, los 5 puntos que debe de tomar en cuenta la empresa, y obviamente el primer punto tendría que ver con la preparación del documento. Entonces el otro es una propuesta, es un machote, ¿verdad? No para que lo copien a rajatabla, pero sí por lo menos es una guía para establecer la política o para establecer la adenda, establecer la adenda a la política de la empresa. Hago la observación de que no tienen que hacer ningún adendum al contrato de trabajo. La obligatoriedad de la vacuna no tiene que ver nada con esto. Entonces voy a colocar en pantalla primero para ir secuenciando cuáles son los pasos que deberíamos de tomar en cuenta a la hora de implementar la vacuna como obligatoria. En el paso 1, y ese es el que tenemos el esqueleto formado, es el establecimiento o inclusión del punto en las políticas de la empresa o como una adenda. Entonces, aquí les pongo en pantalla, si están viendo la adenda a la política de salud ocupacional, nada Señor. más con una persona que me diga que sí. Sí. Adelante, don José. Ok, entonces, el primer paso que tiene que hacer la empresa es esta política. Si ustedes tienen política de salud ocupacional, lo hacen nada más como una adenda. Pueden hacer también una política de obligatoriedad de la vacuna COVID-19. Posteriormente les voy a explicar por qué sería mejor ponerlo como una adenda a la política de salud ocupacional. Y básicamente lo que quiero exponerles, cuáles son los 8 o 9 detalles que deberíamos de tener en esa política, y ya después ustedes pues sencillamente la tropicalizan para las necesidades de su empresa, porque ustedes sí ven si hay ciertas dudas que siempre tienen las personas, cierto tipo de preguntas, pues de una vez ponerla en la adenda. Primer punto que siempre debe tener cualquier política, el objetivo, o sea, ¿para qué tenemos esta política? Entonces, estamos sugiriendo que el objetivo es indicar los lineamientos necesarios de la empresa para la obligatoriedad de la vacunación de COVID-19 a todo el personal. También exponer cuáles son los deberes y derechos de la empresa y de sus colaboradores, incluyendo un proceso disciplinario correspondiente, ya que yo anoto ahí si es necesario, pidiéndole a Dios que ojalá que no sea necesario.
¿verdad? Pero si en último caso hay que ejercer la potestad que tiene todo patrono de medidas disciplinarias, perfectamente lo podemos hacer. Ese sería el objetivo. Ustedes lo varían de acuerdo al lenguaje de la empresa, pero el primer punto de cualquier política. Don José, lo Sí, escuchamos. Ahora sí, perdón. Ok, ahora sí me escuchan. Ahora sí lo escucho. Ok, el punto 2, el alcance. Una política se puede especificar para una parte del personal o para toda la empresa o para solo clientes. Entonces, en este caso, el alcance debería de ser que esta política sea de acatamiento obligatorio para todos los colaboradores de la empresa, sin distinguir puesto, función o forma de contratación en el desempeño de sus funciones. Vea que cuando decimos forma de contratación, estamos hablando de que si tenemos personas de outsourcing, por ejemplo, si la limpieza se la ofrece, está tercerizada, pues obviamente las personas de esa empresa, aunque no dependan de nosotros, también debe de ser de acatamiento obligatorio para desempeñarse como outsourcing en nuestra empresa. Al ser un asunto no solo de salud individual, sino de salud pública, implica también el acatamiento de las medidas sanitarias contenidas en nuestra política de salud ocupacional derivada de la pandemia COVID-19 y que para mayor información de ustedes están en los protocolos sectoriales de operación en la atención de la pandemia COVID-19 en la página web del MEIC, que es www.meic.go.cr. ¿Por qué necesitamos aclarar eso? Porque desgraciadamente muchas personas están pensando que con solo ponerse la segunda dosis ya no tienen que guardar ninguna otra medida sanitaria y que tampoco se van a contagiar, ¿verdad? Porque los va a volver inmunes. Ok, esto no es cierto. Cuando la persona completa la primera dosis o completa la segunda dosis, o ahora que ya se está hablando de una tercera dosis, es obligatorio seguir respetando los protocolos, es decir, el distanciamiento a la hora de, si tenemos soda, a la hora del desayuno, a la hora de la cena, a la hora del almuerzo, guardar el distanciamiento, salir por bloques diferenciados, guardar las burbujas correspondientes, no irse de fiesta con 40 burbujas más el fin de semana. Eso se tiene que seguir respetando. Y la actualización está contenida en los protocolos sectoriales que para cada tipo de empresa, llámese industria, llámese servicio, llámese comercio, están incluidos en este protocolo sectorial que está en la página web del MEIC. Entonces, básicamente eso sería el alcance. Como esto es un problema serio, entonces la sugerencia es que el alcance sea para todo el mundo, es decir, que abarque a todas las personas de la empresa. Y como siempre van a preguntar, bueno, y dígame a dónde saca usted que yo me tengo que poner la vacuna, entonces ponemos un artículo tercero que significa el fundamento de la obligatoriedad. Porque en Costa Rica, ¿verdad? Hace algunos años, por cierto, una persona que en estos momentos corre para, una de las 31 personas que corre para presidente de la República, me dijo que cómo distinguía usted un camarón que fuera tico cuando esté en el balde de los camarones. Dice, sencillísimo, cuando usted ve que comienza un camarón a subir hasta arriba del balde, es facilísimo, porque entonces los dos que vienen persiguiendo al camarón para traérselo otra vez abajo, ni lo dude, esos dos son ticos. Entonces, no salió más que la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología haciendo obligatorio para el sector público la vacunación, cuando ya salieron 450 personas diciendo que eso no era cierto. Entonces, tenemos que aclararle a nuestro personal cuáles son los fundamentos de obligatoriedad. Entonces, comenzando porque en septiembre de este año, el mes pasado, en la última semana, la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología aprobó la obligatoriedad de la vacuna para todos los funcionarios públicos. Pero
para respetar el poder de control que tienen las empresas, ¿verdad? Que tienen los patronos. Entonces ellos dijeron, ok, para los empleadores del sector privado, si determinan que dentro de las disposiciones laborales internas se deba de hacer obligatoria la vacunación, entonces tienen todo el derecho y tienen la obligación los trabajadores de respetar esa decisión. Como todavía no ha salido publicada y esperamos que ya esta semana lo haga, vea que estamos poniendo el alcance con el día en que salió de la Gaceta este decreto ejecutivo. El decreto ejecutivo, como no lo conocemos, sí hay una cosa que va a decir claramente que es eso que se les puso arriba. Para los funcionarios públicos, así como para aquellos empleados del sector privado, cuyos patronos dentro de sus disposiciones laborales internas hayan optado por incorporar dicha vacunación a sus centros de trabajo. O sea, independientemente como venga el decreto, eso no se lo va a quitar el decreto porque es la fuente del decreto. Así que la vamos a colocar ahí. Por lo tanto, mediante esta adenda, la empresa está incorporando esta obligatoriedad a su normativa. Vean que es para ir en consonancia con la decisión de la comisión, ¿verdad? Porque la comisión está diciendo, ok, para aquellos patronos privados que dentro de sus disposiciones laborales hayan optado por incorporar dicha vacunación como obligatoria, y eso se hace a través de una política, eso se hace a través de una adenda a todo el personal. Entonces, eso es fundamental para que todo el mundo se quede tranquilo de por qué sí el patrono tiene toda la obligatoriedad de ponerse la vacuna. El artículo 4 está diciendo, ahora sí, como también me van a preguntar, ok, dígame el fundamento técnico por el cual, como le están dando la libertad al patrono privado de adoptar la obligatoriedad, entonces dígame cuáles son las razones técnicas. Y esto es fundamento de la empresa. Pero yo les estoy poniendo 7 posibilidades. No estoy diciendo que todas son o que es una de esas. No, si ustedes tienen otras, porque obviamente hay varias, ustedes la colocan dentro de la adenda. Yo les estoy poniendo, sugiriendo algunas. Por ejemplo, la razón técnica para la que yo como patrono estoy diciendo que la empresa XYZ, todo su personal se debe de vacunar, es porque somos una empresa alimentaria. Por lo tanto, la normativa internacional y la normativa costarricense me exige la inocuidad, porque estamos manejando alimentos. Por lo tanto, esa es la razón técnica. No hay ni siquiera que darle vuelta. O bien una empresa, y vea que estoy poniendo solo estos 2 ejemplos, o bien una empresa de atención al público, que a diferencia de otro tipo de empresa que no tiene atención al público, pues obviamente una empresa de atención al público es una razón técnica para adoptar esta política. Segundo, si en la región donde está inscrita la empresa hay un incremento en los casos de COVID-19, o bien que el incremento en los casos de COVID-19 sea cercano al domicilio de sus colaboradores. Esto es una posibilidad, es una razón técnica por la cual yo tengo que poner como obligatoria la vacuna. La mortalidad de la enfermedad, pues obviamente es una razón sine qua non. Si vemos que a pesar de que porque no se respetaron las medidas sanitarias, las personas se enferman, van a una UCI y fallecen, pues obviamente la mortalidad de la enfermedad es una fuente técnica para decir hay obligatoriedad. Y luego cuando yo comienzo a ver que dentro de mi personal hay una desaceleración en la afluencia de personas a los vacunatorios para recibir su primera dosis. Yo puse ahí primera dosis porque todavía deben de haber bastantes personas de sus empresas que no tengan la segunda dosis. Pero si ustedes ven una poca afluencia o un poco interés de su personal para una segunda dosis, pues entonces eso es una razón técnica para hacerla obligatoria. Quinto, si en los centros de salud donde está ubicada la empresa, cercanos a la empresa, hay una saturación hospitalaria como está sucediendo actualmente con los hospitales nacionales que están saturados. Esa es otra razón técnica. Una disminución, y esto es de orden financiero, el sexto,
una disminución de los servicios que brinda la empresa al tener dificultad de reemplazo para los colaboradores infectados. Obviamente, si el colaborador no se vacunó y salió infectado y tiene que guardar una cuarentena, o bien se vacunó, cabe la posibilidad, y se contagió, aunque no tuvo que llegar al hospital, pero sí va a estar en cuarentena, y eso se me dificulta muchísimo el reemplazo, porque no tengo gente tan especializada. Esa también es una razón técnica. Y finalmente, la séptima es una que ya hemos visto desde el principio. Si tenemos una población dentro de nuestro personal de condiciones de riesgo, que son hipertensos, diabéticos, mayores de 65 años, mayores tal vez no de 65 porque pueden estar pensionados, pero pueden tener trabajadores pensionados laborando, lo cual es perfectamente legal y es muy satisfactorio, pero tienen condiciones de riesgo. Entonces, como ven, les estoy dando 7 posibilidades, pero ustedes escogen las que son directamente relacionadas. Si hay algo que yo le alabo a la reforma procesal laboral es que le exigió a partir del 2017 al patrono no tomar decisiones si no tiene una fuente técnica, porque esto nos obliga a que teniendo una fuente técnica de nuestras decisiones, las decisiones van a ser cada día mejor. Artículo 5º, también para no pelear de una vez. Número de dosis a aplicar. Ahora hemos visto que ya hay, por ejemplo, en Israel, en Europa, en Estados Unidos, ya le están aplicando, ya están dando la orden de una tercera dosis de la vacuna de Pfizer. Ok, para no pelear, podemos poner, cada colaborador deberá de aplicarse el número de dosis que las autoridades de salud indiquen para el favorecimiento de la inmunidad. Hasta este momento, a todos los que habitamos en Costa Rica, se nos está exigiendo 2 dosis. Si ya viene un comunicado del Ministerio de Salud donde nos exige la tercera dosis, pues aplique el punto 5. En el punto 6, en el control de la vacunación de cada colaborador. Ok, aquí viene un detalle que es sensible. ¿Cómo va a ser la empresa para saber con la verdad de que el colaborador sí se vacunó? Porque yo puedo falsificar un papelillo ahí, una firma, un sello y decir, vea, yo ya me vacuné, y no es cierto. Entonces, el medio idóneo que utilizará la empresa, y esta es nuestra sugerencia porque además es el más práctico, es a través del sistema EDUS de la caja, ¿verdad? Es el más fácil, el más sencillo, y ahí no hay posibilidad de error. Ahora, si alguno no tiene esa posibilidad, entonces deberá de hacerlo a través de un documento certificado por las autoridades de salud. Obviamente tenemos ahí el problema que tenemos que ir a las autoridades de salud, y ya vieron el zafarrancho que se armó entre el Ministerio de Salud y la Federación de Fútbol, porque están tardando hasta un mes para dar esta certificación. ¿Verdad? Entonces, si no quieren enseñar el EDUS, pues tráiganme una certificación. Obviamente, para no meternos en el terreno fangoso de la protección de datos personales, pues nuestra recomendación debería de ir en esta adenda, firmar un consentimiento informado al respecto, donde el trabajador de pleno consentimiento, a pesar de ser un dato privado, porque todo lo que se relaciona con nuestra salud está dentro de nuestros datos de privacidad, pues estamos certificando de que la empresa tiene todo el derecho de saber si yo me vacuné o no. Ese sería el 6º punto, y ya nos quedan solo 3 puntitos. En el 7º, ¿cuál es la excepción a la obligatoriedad de la vacunación? Y ahí solo podemos aceptar una, que es por medio de una certificación de un médico. Y yo estoy poniendo, este es José Salas, estoy poniendo por parte de un médico de la caja. Si la empresa quiere no un médico de la caja, sino un médico privado, esa decisión es parte del poder de control del patrón. Y entonces, nada más es una certificación de un médico, que yo prefiero que sea de la caja, pero puede ser, si ustedes lo prefieren, de la empresa, de un médico privado, un motivo por el cual yo no puedo vacunarme. Eso es importantísimo, porque siempre van a poner 800 pretextos a aquellos que no se quieren vacunar, pero siempre el único pretexto válido es que por una orden médica yo no me pueda vacunar.
Y luego el octavo punto es qué proceso disciplinario. Y aquí yo no hice tanto especificación en el proceso disciplinario para darme un chancecito después de explicarlo más a fondo. Pero para efectos del machote, para efectos de esta adenda, entonces siempre poner, ¿verdad?, que la empresa espera que mediante la presente disposición no se tengan que llegar a los extremos de un proceso disciplinario, que además es muy desgastante para ambas partes, porque no solamente voy a tener que discutir algo que no es de trabajo, sino que es de salud, sino que tras que tengo problemas de producción o tengo problemas de ventas, tengo que discutir por qué la vacuna es obligatoria. Sin embargo, si se tienen que llegar a dichos extremos, favor tener presente las siguientes disposiciones. ¿Por qué estábamos esperando la aprobación de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología? Porque el primer ente fue el Ministerio de Trabajo, donde dijo que la vacuna no podía ser obligatoria si no había un decreto de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología. Entonces, ya teniendo esto que salió la semana pasada, entonces ahora sí, ya puedo yo como patrono exigir la obligatoriedad del COVID-19. Esto le brinda la potestad al patrono de su exigencia. Por tanto, y aquí quiero ser muy claro, por solo el hecho de no querer ponerse la primera dosis o las consecuentes, implican la ruptura del contrato laboral sin responsabilidad patronal, aplicando el artículo 81 en 3 incisos, y ustedes escogen los que más se adaptan a esa situación. Lo puedo despedir por el inciso F, porque al no vacunarse comprometió con su imprudencia la seguridad del lugar donde se realizan las labores. Es decir, no se vacunó, contagió a otros, ¿verdad? Y entonces de ahí me provocó una ausencia, fue imprudente de su parte y me provocó la ausencia de 3, 4, 5 personas. Ahora también van a decir, sí, pero los que están vacunados hasta con 2 dosis también se infectan. Claro que sí, pero ¿a dónde está el punto básico? El punto básico está en que cuando usted se vacuna, hay mucho menos riesgo de que usted se contagie, por lo tanto hay menos riesgo de que contagie a compañeros o compañeras, ¿verdad? Entonces recuerden que el patrono, dentro de la potestad que le da el Código de Trabajo, está no solamente por accidentes que ocurren, sino tiene que evitar el riesgo. Bien, también se puede hacer por el L, yo le perdí la confianza, ¿verdad? O bien el H, que es por negarse a vacunar. El H, el 81H, es cuando específicamente el trabajador se niega de una forma manifiesta, es decir, manifestó yo no quiero vacunarme, las medidas preventivas que indican las autoridades o que indica el patrón. Ahora la empresa utiliza este punto de acuerdo a sus circunstancias. Ahora viene la otra parte. Sin embargo, si la empresa, en aras de mantener un buen clima organizacional, debería de analizar cada caso por separado. Y si no quiere despedir a la persona por no vacunarse, puede optar por otras medidas menores que también se las da el artículo 18 del Código de Trabajo. Y finalmente, el artículo 9, para ver cuándo empezó a regir esta adenda, la constancia de que esta adenda fue explicada al colaborador será a través de reunirlos presencialmente y de que firmen, o bien hacerlo a través de un medio virtual, ¿verdad? En que se demuestre que sí asistió a la lectura de esa adenda. Y en el momento en que ya usted como empresa tiene esa firma o tiene esa certificación, por ejemplo, un correo electrónico donde recibió la adenda y se dice confirmado, ya usted tiene que a partir de ese momento el trabajador o la trabajadora tienen que adoptar esa adenda o esa política. Ahora sí, debo de mencionar de que no podemos decirle a nuestra gente que ya la política o la adenda está vigente, por favor, hasta el momento de que salga el decreto, ¿verdad? Porque se supone que el decreto es el que le da vida a ese acuerdo. Entonces, esto es básicamente como unas 9 sugerencias de qué debería de tener esa adenda. Y ahora entonces
nos pasamos a los otros puntos, ¿verdad? Que vamos a tratar de explicar un poquito más a fondo qué otros cuidados debemos de tener. Ya vimos el 1, el paso 2 es el proceso disciplinario, decirles, ¿verdad? Que con solo que usted no se quiera aplicar la vacuna, se puede proceder al despido sin responsabilidad patronal. Y entonces, además, está amparado en el artículo 285 del Código de Trabajo que indica que todo trabajador deberá de acatar las políticas y los reglamentos de salud ocupacional y las recomendaciones que formulen las autoridades competentes. ¿Se dan cuenta ahora por qué les dije al puro principio que debería de ser una adenda a la política de salud ocupacional? Porque entonces ya lo hacemos uno con uno al reglamento de salud ocupacional que ya debería tener la empresa. Si la empresa no tiene este reglamento de salud ocupacional, debería de hacer ya entonces a la hora de hacer esta política, entonces como el tiempo precisa debería ser una política exclusivamente de la obligatoriedad, pero nuestra sugerencia es de que por favor elabore un reglamento de salud ocupacional, porque no solamente el problema de la vacuna es un problema de salud ocupacional para la empresa, sino que hay muchos problemas de salud ocupacional. Ahora, recordar que la Sala Constitucional declaró como obligatoria la vacunación para el sector público. En este punto lo que quiero es darles otra serie de acontecimientos que le dan la obligatoriedad a la vacuna. ¿Por qué la Sala Constitucional, como nos han preguntado, no se refirió al sector privado? Muy sencillo, porque cuando usted le hace una petición a un juez o cuando usted le hace una petición a la Sala Constitucional, la Sala tiene que contestarle por lo que usted le pregunta. Y entonces fueron muchas organizaciones de trabajadores del sector público los que le dijeron a la Sala, dígame si es constitucional que a mí me obliguen a vacunarme. Y la respuesta de la Sala fue, sí, es obligatoria para todo el sector público. ¿Por qué no metió en la colada al sector privado? Porque no había nadie del sector privado en el recurso. Pero ya ahora, con la resolución de la comisión, pues obviamente ya tenemos vía libre para exigir la obligatoriedad. Además, recordarles que en el artículo 46, ya no del Código de Trabajo, sino del Código Civil, se dice que las personas se pueden negar a exámenes o tratamiento médico, pero no se puede negar a una vacunatoria obligatoria. Y ese era el detallito que nos hacía falta de parte de la comisión, que ya lo tenemos cuando salga publicado en el decreto ejecutivo. Por lo tanto, al no querer aplicarse la vacuna, el trabajador ya no es idóneo para el trabajo. Vean que duele decirlo, pero si usted lo analiza es cierto. Si yo puedo contagiar a mis compañeros, si yo no guardo las medidas del caso, si yo no me vacuno, obviamente dentro de ese perfil del trabajador deberíamos de agregar el riesgo, que es lo que yo siempre les recomiendo a las empresas asociadas a la Cámara. En el perfil del puesto pongan siempre la parte de riesgo y obviamente agreguen a esa parte de riesgo la obligatoriedad de la vacuna. Entonces recordarles que el despido sin responsabilidad patronal se haría por el artículo 81, inciso F, o el L o el H. Ustedes escogen. Pero el que se adapte más al caso que están analizando. Paso 3. ¿Qué otras medidas puede adoptar la empresa? Ok, ya aquí muere el hecho de que yo despido a mi gente porque no se quiso vacunar. Entonces ya la empresa nos vamos al daño, al impacto que puede causar la no vacunación de un trabajador para no tener que llegar al extremo del despido. Entonces, este puede ser alto, como sería el caso de no vacunarse. Pero, por ejemplo, si se me paralizó la planta porque alguien no se quiso vacunar, porque llegó contagiada y tuve que mandar a todo el mundo para la casa un día completo, tuve que pagar $500,000 de colones por un piso, por la desinfección de un piso, pues obviamente esto es alto y entonces ya la empresa estaría en la disposición, estaría dentro de la legalidad del despido sin responsabilidad patronal. Pero también pueden ser daños menores, digamos que no se quiso vacunar y se contagió, pero se dio cuenta a tiempo, le dieron la cuarentena en la casa y entonces es un daño leve porque ¿qué le ocasionó a la empresa? Nada más la sustitución del trabajador
si es que se pudo haber sustituido. Ahora, si es la persona que está entrenada, ya digamos una empresa de servicios que está entrenada para abrir por medio de una clave y solo él conoce la clave y es un trabajador que si llega 5 minutos tarde, todo el mundo empieza a trabajar 5 minutos después, pues ahí el daño no es tan menor, pero eso lo analizan ustedes. Si el daño es menor, entonces cabe una amonestación escrita utilizando el artículo 71, inciso H, por no observar las medidas preventivas. Y ahí lo dice claramente el artículo 71, inciso H. Ahora, le doy esa carta de amonestación, pero si el trabajador es reincidente por su negativa de ponerse la vacuna, entonces ya el segundo ya debería de caber, si ustedes lo manejan así, ya entonces sí sería un despido sin responsabilidad patronal, aplicando el mismo 81 y los mismos 3 incisos que hablamos antes. Dentro de las sugerencias que he visto de medidas menores está exigirle a los trabajadores una prueba todas las semanas de que están libres de COVID. Sin embargo, por eso les anoto eso. A mí no me parece aplicar eso, exigir eso, porque desgraciadamente los señores y señoras diputados nos derogaron el artículo 71, inciso F, que era el que le daba la potestad al patrono de exigir exámenes médicos. Entonces, si usted le dice, ok, vea, yo lo tengo que despedir, pero hagamos una cosa, no lo despido, pero cada semana se hace un examen. El trabajador puede alegar, si después lo despiden, de que le aplicaron el F cuando ya estaba derogado, porque él podía decir que no si hacía el examen médico, porque ya esto fue derogado. Entonces, es una alerta, ¿verdad? ¿Qué otras consecuencias de la no vacunación? Si yo contagio a alguien por no estar vacunados, ¿verdad? Puedo establecer, dependiendo del daño, una demanda penal y hasta civil contra la persona que no se vacunó por hacer daño a otra persona, ya sea de orden doloso o culposo. Y se tiene que responder por ello. Una demanda civil es que le cobra millones y millones y millones, porque como no se vacunó y contagió a tal persona y tal persona falleció y era la fuente de ingresos de la familia, pues entonces le cobran de ahí hasta que la persona se pensionara todos los salarios que dejó de ganar. Y luego el otro es cuando se hace a propósito, donde no hay una razón técnica por no vacunarse y entonces es una demanda penal y puede incluso hasta terminar en la cárcel. Y repito, aunque vacunado, no se debería seguir respetando las medidas sanitarias. Y ya para ir terminando, por favor, no se les olvide que este procedimiento es aplicable a partir de la publicación del decreto ejecutivo. Nosotros como Cámara, pues obviamente vamos a sacar posiblemente un comunicado de prensa o una noticia a todos nuestros asociados, en donde les decimos en el día de hoy, ya salió publicado el decreto ejecutivo y entonces ya desde hoy rige la política o la adenda que usted ya fabricó. Con eso entonces les doy las gracias, recordarles lo de las medidas sanitarias, que Dios los acompañe y como yo no me robo las ideas, pues parte de las ideas que yo les acabo de exponer fue en nuestra reunión de la semana anterior de la Comisión de Talento Humano de la Cámara de Industrias, las que parte de lo que ustedes están recibiendo, pues fueron ideas también de ellos, compañeros y compañeras, que nos dan todo el apoyo en esta comisión. Con esto termino y estoy abierto a preguntas en este sentido. Tatiana. Muchas gracias, don José. Por acá vamos a ver la primera pregunta que tenemos. Dice, con decreto en mano y con política en mano, ¿cuál es el debido proceso para iniciar el proceso? ¿Cuántas llamadas de atención por escrito deben de haber para proceder con el despido? Ok, hay que aclarar que supongo que esta pregunta la hizo el compañero o la compañera antes de ver las láminas de PowerPoint, pero se lo recalco. Con la política en mano, debidamente aceptada, firmada por el trabajador, conste que lo que se necesita es la firma que lo recibió, no necesariamente que esté de acuerdo, ¿verdad? Mientras no viole la normativa vigente. Entonces, con política en mano, con decreto en mano,
Si el trabajador se niega, eso puede ser inmediatamente despido sin responsabilidad patronal. Ahora, si la empresa esto lo valora y dice, no, es que de ahí podemos darle seguimiento, podemos rediseñar el puesto de trabajo o algún factor que la empresa considere que no es suficiente para despido inmediato, pues entonces sí. Si no se quiere vacunar y ya causó un problema menor, pues entonces se le hace una amonestación por el artículo 71, pero si lo vuelve a repetir, la acción vuelve a tener problemas la empresa, entonces ya cabría el despido sin responsabilidad patronal. Don José, vieras que, bueno, voy a reiterarles la presentación, los 2 documentos que ha presentado don José Salas se les va a compartir a todos al correo electrónico que registraron cuando se inscribieron a la charla. Igual la charla se está grabando y también se les va a compartir el enlace. Se va a subir al canal de YouTube de la Cámara de Industrias. Dentro de todos los comentarios que han venido haciendo, hay un tema de las dudas que surgen a la hora de verificar que el EDUS no lo puede ver la empresa, entonces que cómo harían, que si el empleado le toma un pantallazo al EDUS, pues no se va a ver el nombre, entonces puede ser de alguien más. Que si la tarjeta de vacunación la puede ser que sea falsa o que no es la original, entonces que cómo se hace. Tal vez aclarar un poco esos temas para dejarlo claro, porque al final también hay un poco de sentido común en algunos casos o en las mismas empresas, dependiendo de la cantidad de empleados, ¿verdad? Sí. Desgraciadamente todos sabemos, como buenos ticos que somos, que echa la ley, echa la trampa. Ahora, esto no se trata de trampa, ¿verdad? Esto se trata de la salud suya y mía y de sus compañeros y compañeras de trabajo. El punto de la privacidad, que ya es de larga data, por ejemplo, recomendaciones que hacemos a nuestras empresas que me dicen, yo puedo revisar los correos de mi gente. Y entonces le digo, si lo revisa usted solo, eso es prohibido porque ya la sala segunda y la sala constitucional dijeron claramente de que eso es privado de la persona. Pero la manera de resolver ese problema es hacerlo junto con la persona, ¿verdad? Entonces, esa misma recomendación vale también para lo del EDUS. O sea, a mí no me interesa ningún otro dato de la persona, me interesa que esté vacunada. Entonces, ¿qué se haría en este caso? Que el trabajador, ¿verdad? O la trabajadora con su celular, ¿verdad? Accese su EDUS y la pantalla la presente de esa forma, ¿verdad? A su jefe inmediato o a recursos humanos, lo que la empresa determine. Eso es una forma perfecta de proteger los datos porque, como les digo, a la empresa no le interesa ningún otro dato del trabajador porque es privado además. Pero nada más con la presentación del celular. Ahora, hacen el comentario de que si aceptamos pantallazos, es que ustedes mismos me están dando la respuesta. ¿Hay Photoshop? ¿Hay pantallazos que pueden ser de otra persona? Entonces, sí nos va a exigir un poco más de control, porque la obligatoriedad en sí de vacuna, cuando se le dice que la vacuna es obligatoria, pues a usted como que dice, pero ¿qué habrá debajo de todo esto? Entonces, esa es nuestra recomendación. Sin embargo, también tocan otro tema interesante, que si el EVAIS no tiene el EDUS, ¿verdad? Que hay algunos, pocos, pero todavía hay. Y entonces, de ahí la nota de la vacunación puede ser falsa. Entonces, usted puede perfectamente decirle a su trabajador o su trabajadora, en ese caso, aunque se tarde más, que traiga un certificado. Y ya el certificado sí viene debidamente comprobado. Y se me había olvidado, que ya me lo recordó ahora Tatiana, ¿qué pasa si mi gente ha ido a Estados Unidos a vacunarse? Ok, recuerden que le tienen que decir a su gente que esa vacunación tiene que venir certificada, ¿verdad? Ahora se apostilla, o sea, tiene que venir apostillada, entonces que haga los trámites antes de ir, o si ya la tiene, puede hacer
los trámites de apostillado hay que darle algún tiempito porque desgraciadamente todo el mundo anda detrás de eso, pero eso es una forma con los que se fueron a vacunar al extranjero, sobre todo porque estoy viendo que algunas personas nuestras, algunos trabajadores de algunas empresas están yendo a Estados Unidos a vacunarse para ponerse la tercera dosis. Entonces, de una vez decirles, y eso lo pueden poner, eso es un detallito del machote, eso habría que agregarlo como una de las cosas que hacer en el caso de que yo tenga la vacuna de fuera del país. De hecho, don José, bueno, ahí Yajaira Mesa en el chat agregó el enlace de la certificación de la vacuna COVID del Ministerio de Salud para que la gente igual pueda tener acceso. Y de igual forma, una de las consultas que vienen ahí dentro de ese formulario es si se vacunó afuera, la primera dosis o la segunda dosis o las dos dosis. Entonces ahí viene como detallada esa certificación que se pide en el Ministerio de Salud. Una de las consultas... Muchísimas gracias por el aporte, perfecto. De hecho, una de las consultas, don José, también que nos están diciendo es en el momento que esté, digamos, esta adenda o este documento listo, se le pone a firmar al funcionario y empieza a aplicar de inmediato o hay que esperarse algún plazo. ¿Y no, qué hay pasa que si esperarse al decreto. O sea, si hoy sale el decreto, ya usted tiene la política y ya se le avisó a todo el mundo y ya todo el mundo firmó, lo dije a partir de ese momento. Okay. Por favor, pueden ir adelantando, explicándole todo, pero yo les sugiero que mejor no lo hagan hasta que no salga el decreto, por aquello de que el decreto saque algo que no estamos visualizando, entonces habría que agregarlo posteriormente. Pero entonces, la vigencia es desde el momento en que ya se le transmitió al personal, que ya haya salido el decreto y que el trabajador haya firmado, o bien si se hace por medios virtuales, ya la empresa tenga el comprobante de que lo recibió, es vigente desde ese instante. Ok. ¿Hay alguna responsabilidad que asumiría la empresa, por ejemplo, si obliga a los empleados a vacunarse y a determinado empleado le sucede algún problema de salud severo, grave o incluso hasta la muerte por el efecto de la vacuna? ¿Habrá algún tipo de consecuencia que tenga que asumir la empresa por esa obligatoriedad? No, la respuesta es no. La empresa no asume el hecho de que por eso es que la Comisión de Vacunación y Epidemiología tarda tanto en tomar ciertas decisiones, porque recuerden que estamos hablando no de la salud de una persona, sino de la comunidad. Entonces, si ya la comisión lo hizo obligatorio para el sector público y queda a criterio de los patronos, pero lo pueden exigir, definitivamente no hay ninguna responsabilidad para el patrono, excepto, y por eso lo pusimos en la adenda, excepto de que el trabajador presente un documento emitido por un médico de la caja, un médico privado, donde dice que es alérgico a algún componente o que tiene algún problema por el cual no se puede poner la vacuna. Si a sabiendas de eso, aún así, el patrono le dice al trabajador o a trabajadora, o se vacuna o lo echo, ¿verdad? Que eso es acoso también. Ahí sí hay responsabilidad de la empresa. Pero si la empresa lo exige, obviamente la función de la empresa es crear puestos de trabajo, es darle trabajo decente a su gente, es tener utilidades para dar mejores salarios. Esa es la función de la empresa. Si ya una autoridad pública les dio la orden de que se puede hacer obligatoria, la empresa no tiene problemas posteriores al respecto. Ok. ¿Es necesario que se firme la política o con solo comunicarlo, digamos, dentro del portal de políticas que tiene la empresa? Ok, se lo devuelvo con este punto. Con solo la empresa tiene que certificarse de que su trabajador o trabajadora recibió esa adenda o que recibió esas instrucciones. Ya la forma en que lo quiera certificar, esa es decisión de la empresa, o a través de un documento firmado o a través
de un correo electrónico o a través, como dice la compañera o compañero, el portal de políticas de la empresa, eso es suficiente. Lo importante es que la empresa tenga una certificación de que su trabajador siempre supo las reglas del juego. Y en este caso es todavía peor, porque vean que en el artículo 285 que citamos, dice claramente que la persona, ¿verdad? Que el trabajador, dice, todo trabajador deberá de acatar y cumplir en lo que le sea aplicable los reglamentos de salud que se promulguen y las recomendaciones que formulen las autoridades competentes, ¿verdad? Entonces, si ya se refiere a los reglamentos de salud ocupacional, que en este caso sería parte de esa adenda o esa política, eso es lo que se necesita para exigir esa obligatoriedad. Entonces, por eso es que sí tenemos que tener la conciencia de que el trabajador lo sepa. Como esto es un servicio de la Cámara, pues quisimos de una vez darles el machote, ¿verdad? Pero en el machote ustedes lo tropicalizan de acuerdo a las necesidades de su empresa. En realidad esto es una guía para las empresas, para ustedes, ¿verdad? No es que tenga que ser así. O sea, eso es una guía que les sirve a ustedes para ajustarla a las condiciones de cada una de las organizaciones. Don José, si yo voy a contratar a una persona, ¿le puedo exigir copia del carnet o una certificación de vacunación? Sí, por eso les decía, la respuesta es sí, compañero y compañera que formuló muy interesante la pregunta. Sí lo puedo exigir y no es discriminatorio. ¿Por qué no es discriminatorio? Muy sencillo, porque ya va a haber un decreto ejecutivo donde dice que si el patrono lo declara obligatorio, así tiene que ser, nada más consejo. Por eso yo les decía que en el manual del puesto, dentro del capítulo que diga riesgo, anotar eso, ¿verdad? De que ante la pandemia COVID-19 y ante la autorización de la Comisión de Vacunación y Epidemiología del Gobierno de la República se hizo obligatoria la vacuna, esta obligatoriedad es parte del riesgo del puesto, ¿verdad? Y entonces, recuerden que la discriminación, y termino con esto, recuerden que la discriminación es objetiva y es subjetiva. En el caso que yo estoy mencionando, cuando usted lo pone en su perfil, en su manual de funciones o en el perfil del puesto, este riesgo, eso es lo que llamamos una discriminación objetiva. Es decir, no me conviene, soy una industria alimentaria, yo exijo la obligatoriedad, no puedo permitir que se me contagien o tener el menor riesgo posible. Eso es una discriminación objetiva. Y entonces cuando te pregunten que por qué no le dieron el puesto, dice, ves que en el perfil del puesto, en la parte de riesgo, ahí decía claramente que tenía que vacunarse. La discriminación, y otro ejemplo es, por ejemplo, cuando una persona opta, y este ejemplo lo pongo a cada rato, una señora en estado de embarazo quiere un puesto de auxiliar de bodega. Lo que pasa es que en el perfil del puesto dice que hay que alzar constantemente 25 kilos de peso. Obviamente, también, y la Constitución lo ampara de esa forma, tenemos que velar por la salud de los costarricenses y de los habitantes de esta nación. Por lo tanto, en el perfil del puesto, si yo a esta señora hace sus exámenes y es la más idónea, pero está embarazada, yo le digo, vea, el asunto es que en el perfil del puesto, esto no es discriminación subjetiva, es discriminación objetiva. ¿Por qué? Porque yo tengo que defender su vida y la de su bebé. En el caso de la obligatoriedad de la vacuna es exactamente igual. Es una discriminación objetiva. No hay problema. Eso sí, que ojalá, y yo no sé ni cuándo va a ser, pero entre la medida de que esto, y yo no sé si se llevará un año más o 2 años más, pero en el momento, antes de que me hagan la pregunta, ¿y cuándo muere esto? Esto muere cuando ya el gobierno de la República quite el decreto de emergencia nacional por COVID-19. Entonces, a partir de ese momento, estas políticas, pues obviamente
ya no será necesario aplicarlas porque ya el gobierno determinó que ya la emergencia ha pasado. Ok. Don José, creo que hay muchas dudas respecto a los plazos de aplicación. Digamos, yo lo pongo a usted a firmar el documento y usted no se ha vacunado. Entonces, ¿le tengo que dar un plazo para que se vacune? Esa es una. Ahora, digamos que usted llega y se vacuna con la primera dosis, pero digamos, qué plazo le tengo que dar para la segunda? ¿O qué pasa si en ese momento, digamos, tal vez usted firmó el documento y nunca se vacunó? O sea, ¿lo puedo despedir inmediatamente? ¿Tengo que dar qué plazo? ¿O cómo sería ese proceso laboral? Ok, son tres cosas. Primera pregunta, ¿qué pasa si yo firmo y no me vacuno? ¿De acuerdo? Ok, ¿cuánto tiempo tengo para despedirlo? El trabajador tiene que demostrar que hizo los trámites para vacunarse. Es decir, si yo vivo, bueno, por ejemplo, yo estoy en Montes de Oca, ¿verdad? Entonces la Universidad de Costa Rica abrió el vacunatorio. Pero yo firmo hoy, pero las vacunas se van a poner a partir del lunes próximo. Ok, ya el trabajador no puede hacer ningún trámite de hoy hasta el viernes, tiene que ir el lunes personalmente. Y el trabajador tiene que demostrar que fue, ¿verdad? Entonces, esta demostración, y es muy interesante esa pregunta, porque la podemos poner en la adenda. O sea, ¿cuánto tiempo después le doy? Ok, no les puedo decir un día, 2 días, 3 días, pero sí les digo cuál es el plazo. El plazo es en el momento en que el trabajador hace el intento por ir y se vacuna, ese es un plazo adecuado. Y ahí sí, también cabe la posibilidad de que como en la UCR hasta el lunes atendían, de ahí que por alguna situación yo me contagié el viernes. Ok, lo voy a despedir por eso. Ok, el trabajador se tuvo que haber dado cuenta que estaba contagiado y tuvo que haber ido a examinarse, a hacerse el examen. Eso es responsabilidad del trabajador. Pero si sucede algo antes, eso lo tiene que ver el patrón. Es importantísimo esa secuencia. Ahora, ¿cuándo sí lo puedo despedir? Cuando yo lo llamo, sé que la Universidad de Costa Rica empezó el lunes y todavía es el viernes de la otra semana y el trabajador no ha ido o la trabajadora no ha ido. Ok, ya le di un plazo. ¿Qué plazo debería de ser? Lo más corto posible. Si ya la vacuna está el lunes, yo tengo que ir el lunes. Pero si la cita, y yo lo demuestro en el EDUS, dice que la cita me la dieron para el miércoles, entonces voy el miércoles. Ahora, si ya terminó la semana y no me han asignado la cita y ya están diciendo que ya va por otro grupo, pues entonces ya el trabajador, ahí la empresa tiene que darle mucho seguimiento a esto. Ahora, con la segunda dosis igual. El gobierno, la caja siempre anuncia cuándo empieza la segunda dosis. Vean que los que les tocaba en noviembre se los adelantaron para octubre. Vean que los que les adelantaron, los que eran de octubre, se los adelantaron para septiembre. Tenemos que estar atentos a eso. Y sobre todo, si ya el centro de salud dijo que para los de segunda dosis iban a atender en el grupo de tantos años, de tal fecha, ese es el plazo que yo le doy al trabajador. Punto. Ok. Don José, hay personas que han estado escribiendo aquí que no tienen salud ocupacional, no tienen ningún reglamento en ese departamento, pero que si lo pueden adicionar al contrato normal que usualmente le presentan al trabajador, o obligatoriamente tienen que tener un reglamento de salud ocupacional. Ok, lo mejor, o sea, el único reglamento que en estos momentos es obligatorio es la política de prevención de acoso sexual, porque es la que está en la ley. Ahora, obviamente, el hecho de no tener política de salud ocupacional, pues obviamente es un punto de que la empresa es una oportunidad de mejora de la empresa. Ahora, si no la tienen, por eso yo les hablaba de entonces hagan la política de obligatoriedad de la vacuna y ponen todo lo que acabamos de decir. Ya con solo eso,
usted cumple. Pero mi consejo para darle todavía mayor fortaleza es que haga esa política, porque hay que hacerla rápido para ya hacer la exigencia. Sin la política usted no puede exigir. Sin el reglamento de obligatoriedad usted no puede exigir. Tiene que ser firmado como recibido por parte del trabajador. Entonces, para contestar, aterrizar con esta respuesta, sí. Si no tiene reglamento de salud ocupacional, pues haga la política de obligatoriedad del COVID. Y sí le sugiero que empiece a hacer el reglamento de salud ocupacional. Nada más métase a la página que es bastante interactiva del Consejo de Salud Ocupacional. Ahí hay machotes para hacer el reglamento de salud ocupacional para que le dé los lineamientos de cómo hacerlo en una forma más expedita. José, para ir cerrando, otro de las preguntas que también nos hacen bastantes personas aquí dentro del chat es el tema de los proveedores o las visitas, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, Alexander dice que ellos tienen contrataciones outsourcing, pero que trabajan en la planta de ellos. Entonces, que ellos le pueden exigir a sus trabajadores, pero ¿cómo hace con el proveedor o el outsourcing que tienen contratados, que puede ser que no les exijan a las personas que trabajan con ellos? O las mismas visitas, ¿verdad? Sí, nada más déjeme para el compañero colocarle otra vez el machote de la política. Vean que donde pusimos el alcance, yo fui muy enfático en decir, esta política aplica para el puesto, función o forma de contratación en el desempeño de sus funciones. Eso significa que si usted tiene personas de outsourcing, esa política vale. Entonces, si esa persona que usted tiene de outsourcing ahí no se quiere vacunar, entonces ya usted le puede exigir a la empresa proveedora del servicio que esa persona no esté más en su empresa. ¿Ok? O bien, si esa persona no se quiso vacunar y provocó un daño mayor, como no hay una relación laboral con ese outsourcing, pero eso sí es motivo de rescisión del contrato mercantil con ese proveedor y el cobro de parte de su empresa de daños y perjuicios. Pero cualquier outsourcing que esté elaborando en su empresa, usted en esta política la abarca 100%. O sea, hay que ponerlo claramente ahí. Creo que con eso finalizaríamos, don José, para terminar en tiempo y abarcando la mayor de las consultas, que sí algunas, como les decía, era como reiterativas, entonces la idea era poder aclarar la mayor cantidad de estas consultas. Nuevamente, a los que se mantienen conectados, ambos documentos que expuso don José Salas se les va a estar compartiendo a ustedes a los correos electrónicos que registraron o con el que se inscribieron en esta charla. Entonces, en el transcurso de la tarde o mañana temprano se los vamos a estar haciendo llegar. Igual el enlace de la grabación de la charla. Entonces, voy a terminar acá, tal vez el Facebook, lo teníamos ligado con el Facebook de la Cámara también por la cantidad de personas que nos estaban contactando. Y bueno, ya con esto cerramos, don José, de verdad, muchísimas gracias de tanto don José como yo, digamos, de la Cámara de Industrias. Para nosotros es digamos, un honor poder compartir con ustedes, evidentemente, pero más que todo es que queremos darles herramientas, que es parte del trabajo que nosotros hacemos como Cámara, que mis demás compañeros del equipo de trabajo estamos constantemente esforzándonos por facilitarles a ustedes herramientas, por brindarles a ustedes con la mayor claridad posible, aclararles, digamos, todos estos procesos. Sé que hay muchísimas dudas, entonces igual estamos para servirles en el momento que ustedes lo consideren. Y bueno, don José en este caso, que es el experto en estos temas de talento humano, que ha estado muy relacionado con el MEI, que ha estado muy relacionado con el Ministerio de Salud también, pues muchísimas gracias por aclararnos todas estas dudas. Muchas gracias, Tatiana, muchas gracias a todos, de veras que les deseo lo mejor y sigamos cuidándonos para salir de esto cada vez mejor. Que Dios los acompañe y buenas tardes. Gracias a todos, muy buenas tardes, buen provecho. Buenas tardes.